reinando con Dios. Es el punto que debemos captar hoy. Hablamos de no rendirnos. Hablamos de que fuimos escogidos para reinar. Pero quiero que entendamos que no hay reino sin el Rey de Reyes. Que todo el que intente reinar sin Dios, consecuentemente va a terminar en rebelión. Satanás lo hizo y estaba al lado de Dios e intentó reinar sin Dios y terminó en rebelión. Adán, estando en el Edén, el mismo Satanás sembró en su corazón que podía reinar en algún área. Y entiéndelo, en algún área. Quizás Adán tenía muchas cosas claras, pero ese punto, habrá algo más allí en eso que Dios me dijo que no hiciera. Y quiso reinar. Se sembró esa semilla de querer reinar sin Dios, porque serás igual o mayor que Él. Y yo quiero que nosotros marquemos esa posición de que fuimos llamados para reinar, pero que sin Dios nunca podremos realmente establecer la victoria dentro de un reino, sino que entraremos en rebelión y se rebelarán contra nosotros también. Bajo ese principio, bajo esa posición no de terror, sino de entendimiento, yo quiero que usted sepa que es llamado. Usted tiene un llamado. Yo tengo un llamado. O sea, todos tenemos un llamado. Isaías en 49:1 dice: escúchenme todos los habitantes de lejanas tierras. El Señor me llamó antes de mi nacimiento, desde el vientre de mi madre me llamó por mi nombre. Si Dios lo hizo con Isaías, es porque lo hace contigo y conmigo también. Desde el vientre ya Dios tiene un llamado para ti. Y yo no sé el nombre que te pusieron, si es un nombre compuesto de tus padres, si es un nombre del abuelo, del bisabuelo, pero a Dios no le importa eso. ¿Sabes? Dios, si tiene que cambiarte el nombre, lo va a hacer, pero Él tiene un llamado contigo. Yo quiero que usted entienda eso. O sea, Dios tiene un llamado conmigo. Así que yo puedo sentirme especial porque Dios tiene un llamado conmigo. Y el encontrarme o encontrarnos con ese llamado es lo que permite o le da el verdadero sentido a nuestra presencia, a nuestro desarrollo acá en la tierra. Por eso es tan trascendental e importante que usted entienda primero que todo que tiene un llamado. Mire, el primer llamado que usted tiene es a ser salvo. Gloria a Dios. Ser salvo, o sea, yo no veo otro pasaje cuando hablo de salvación que diga: mira, de nada le sirve al hombre, de nada le sirve al hombre alcanzar todo lo que pueda o que quiera aquí en esta tierra y que su alma se pierda. Así que usted y yo tenemos el primer llamado, es a salvación, a ser redimidos por la sangre de Cristo y ser salvos. Así que entienda que el primer llamado que Dios hace desde el vientre para una persona es a salvación, es a redención, es una invitación a seguirlo a Él. ¿Y por qué hablo de Cristo? Efesios capítulo 1, versículo 7, en la nueva versión dice: en Él tenemos, o sea, en Cristo tenemos la redención mediante
su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. No es conforme a mi pasado, no es conforme a mi formación, no es conforme a mis enseñanzas, no es conforme a mis oportunidades, o si nací en un hogar cristiano o no, o si mis padres estuvieron conmigo o no. No es conforme a si tengo dinero o no, si tengo dones desarrollados o no, si los tengo presentes, si los entiendo. Es conforme a su gracia. Su gracia habla de amor, habla del favor de Dios inmerecido. Conforme a ese amor, Dios entonces envía a Jesucristo a pagar un precio que nadie más podía pagar por nosotros. Es poderoso esto porque tenemos redención en esa sangre, y eso habla de salvación porque es la oportunidad ahora que Dios nos da de acercarnos. Esa oportunidad estaba negada, estaba perdida, estaba solo en manos de la ley, y no había forma de cumplir la ley. No había forma de que el hombre en su naturaleza de pecado pudiera alcanzar cumplir toda la ley. Y la ley no es que sea mala, la ley muestra la voluntad de Dios, mas la gracia, como lo predicó la pastora el domingo pasado, nos da la oportunidad de nosotros acercarnos ahora a Dios sin el pecado del pasado y poder remontarnos en redención día a día a afrontar la ley. No a confrontarla, no a discutirla, a afrontarla. Señor, no puedo solo, pero en Cristo todo lo puedo. Ahora yo puedo dejar de robar, yo puedo dejar de asesinar, yo puedo dejar de mentir, yo puedo dejar de engañar, yo puedo dejar de fornicar, yo puedo dejar en el nombre de mi Señor Jesús. Eso es salvación. Eres salvo, eres salvado de esa cárcel, eres salvado de ese lugar de tinieblas, de maldad, de engaño, de egoísmo, de ruina. ¿Usted entiende su primer llamado? Mire, no hay nada más importante. Salvación. No hay nada más importante. Salvación es mi primer llamado. O sea, Dios me escoge desde el vientre para yo ser salvo. Fíjelo en su mente. Póngalo un día. Yo cuando tenía 10 años estaba en mi casa en uno de los corredores laterales donde había bastante mata, que yo me la pasaba moneando todas esas matas. Me paré debajo y me acuerdo clarito en qué parte de mi casa, con 10 años. Y le dije: Señor, un día cuando esté en tu presencia me voy a acordar de este momento. Yo no entendía ni llamado, yo no entendía ni evangelio, yo no entendía sino lo que mi mamá me comentaba, me decía en base al amor de Dios. Yo le dije: me voy a acordar de este momento. El tiempo pasará. Y mire, a mí se me olvida de la semana pasada cualquier cosa, pero eso, hace 37 años atrás, no se me olvida. Y lo voy a tener presente el día que esté delante de mi Padre allá en los cielos. Cuando tenía 10 años, y le dije: Señor, me voy a acordar de ese momento porque quise del corazón hacer un pacto contigo. Nadie me estaba haciendo un llamado allí. Nadie me estaba diciendo: arrepiéntete que Cristo te ama, o arrepiéntete o te vas al infierno. Simplemente quise buscar una conexión con Dios, un momento que yo pudiera establecer y decirme: quiero acordar de esto cuando esté en tu presencia. O sea, en mi alma estaba escrita ya la salvación. Amén. ¿Usted lo puede entender? Yo quiero que usted lo escriba en la suya. Yo quiero que usted lo internalice, lo guarde allí. Señor, tú me llamaste a ser salvo. Tú me llamaste a que mi alma, mi cuerpo y mi espíritu estén sujetos a ti. Oh, gracias, Padre. Ok. Entonces el llamado
Es ese primer paso, es ese entendimiento. Ahora, dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay un pasaje que dice eso, si se recuerda. El escogido es el que obedece. El escogido es el que atiende a ese llamado. Yo no quiero que usted se ponga tan legalista, decir, bueno, pero es que van a ser poquitos, Señor, porque eran muchos y dice poco. Sí, pero es que no todo el mundo atiende. Muchos dejamos en visto a Dios. ¿Sabe? Le envía el WhatsApp y lo deja en azul, o ya no sé en qué color quedan las tildes, o si no queda, o si trató de bloquear para que no vean en qué momento se conecta o no. Mire, usted puede engañar a la gente, pero Dios no puede ser burlado. Y hay gente que trata de engañar a Dios y Dios no puede ser burlado. Y esa es parte de la gracia. Porque allí, en medio de esa gracia, yo entiendo, Señor, yo no puedo abusar de ti. Yo no puedo abusar de tu amor. Así, por más que quiera o que piense que te engaño, debo entender que tú lo sabes. Entonces, el atender al llamado, el prestar atención a lo que Dios quiere para ti, a lo que Dios te está buscando, está permitiendo un encuentro contigo. Y le hablé de Jesús. Empecé hablándole por Jesús porque Dios permite ese encuentro con la humanidad a través de Cristo. Ahora entonces, Dios te escoge para una tarea. Te asigna una o muchas tareas específicas para tú desempeñarlas acá en la tierra. O para lo que te había escogido, al tú atender al llamado, entonces te dice, este es mío, este es al que yo escogí, este es al que yo soñé, este es al que yo preparé desde antes de que estuviera en el vientre de su madre. Se lo he predicado, ¿verdad? O se lo hemos predicado, el diseño que Dios tiene. Desde antes del vientre ya Dios te soñó, te vio como ese hombre, esa mujer de éxito en cualquier área en donde Él te haya escogido o llamado para el tiempo en el que naciste. Ahora, cuando tú y yo atendemos a ese llamado, entonces Dios dice, este es mío, este es el que yo escogí. Entonces pasa, recibe y te permite que vayas a esa posición de fortaleza, de avance, de crecimiento. Ahora, no crea que por usted ser llamado o por tener, digamos, la escogencia, porque atendí a mi llamado, Señor, por tener la escogencia de parte de Dios, ya no va a haber oposición. Al contrario, iglesia, al contrario, es cuando más oposición va a haber. ¿Usted cree que Satanás no quiere que usted atienda ningún llamado de Dios? Satanás no quiere que usted se le revele usted sea escogido para hacer algo para Dios. Satanás está feliz mientras nosotros estemos enredados en nuestros delitos y pecados. Pero cuando alguien atiende al llamado, cuando alguien permite y le da valor a ese llamado, presta atención, presta su oído y su corazón al llamado que Dios le está haciendo, entonces Dios lo escoge. Cuando Dios te escoge, Satanás viene en contra. Satanás se va a levantar. Va a querer que tú te rindas, va a querer que tú retrocedas, va a querer que tú huyas, va a querer que tú desistas, va a querer que tú no conozcas para qué Dios te escogió, para qué Dios te trajo, qué plan tiene contigo, que Dios te muestre el propósito que tú tienes. Porque Dios tiene un propósito y un plan contigo. Miren, el pasaje que le hablaba de Moisés días atrás, usted puede ver que el propósito que Dios tenía con Moisés lo guardó de ahogarse en las aguas. El propósito que Dios tenía con Moisés lo guardó de ahogarse en las aguas siendo un bebé indefenso. Lo que a ti y a mí nos ha guardado hasta hoy, iglesia, entiéndalo, no ha sido tu preparación, no ha sido tus planes, no ha sido tu cuidado, es el propósito
que Dios tiene contigo. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. Yo lo creo. Dios tiene un propósito conmigo, yo lo creo. Y por eso sigo en este plano terrenal, avanzando, y quiero encontrar ese propósito día a día. Usted me dirá, no, pero usted es pastor, no. O sea, esto es parte del trabajo, es parte del desarrollo. Como mi Señor Jesús, que estaba, en medio de su propósito principal. Jesús estaba haciendo lo que a Dios le agrada, predicando la palabra, sanando enfermos, levantando, ayudando al herido, ayudando al necesitado, llevando este evangelio. Ahora, esta dificultad que se levanta, esta crisis que se levanta, este problema que se levanta, puede ser la plataforma para que tú y yo nos encontremos realmente con Dios. Porque de otra manera sería solo nuestra gloria, sería solo nuestra preparación. Pero cuando se levanta eso imposible, es cuando el Dios de lo imposible, que hace todo posible, se manifiesta. Es cuando el Dios de la crisis, en medio de la necesidad, entonces cubre tu necesidad. Es cuando el Dios sanador se manifiesta en medio de la enfermedad. Es cuando el Dios salvador se manifiesta en medio de la condenación. Es cuando el Dios que pelea por tu causa, es cuando alguien se levanta contra ti sin causa, sin una causa justa, sin una causa verdadera, con causas falsas, con mentiras. Dios se levanta a favor tuyo. El Dios que todo lo puede se levanta a favor de tu causa. Es allí entonces donde, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio del dolor, Dios que sana, Dios que liberta, el Dios que transforma, se manifiesta. Así que, y esa enfermedad es una plataforma. Eso es una plataforma para que Dios se glorifique en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y lo hablo con María Teresa, pero con cada uno, iglesia. No sé por qué circunstancia puede estar pasando, pero Dios se va a glorificar en tu vida. Ahora, esa plataforma yo tengo que entender, Señor, tú estás en medio de esto. Tú no lo estás produciendo. Tú no lo estás provocando. Lo has permitido por algo. Yo no desmaye, que yo no desista, sino que yo entienda el propósito de esto. Entienda el propósito de esto. Mire, le dije a Moisés, ese propósito evitó que él se ahogara. El propósito que Dios tiene contigo está evitando que tú te hayas ahogado en cualquiera de esos problemas, o que te ahogues ahora en alguna enfermedad, en alguna circunstancia. Y mejor aún, el que había decretado esa muerte, el que había decretado esa situación, el faraón, fue el que lo alimentó por años. Fue el que lo crió y le dio y cubrió por años la formación de Moisés. Lo hablamos el martes. Mire, cuando Dios tiene un propósito contigo, cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Hasta el diablo obedece. Así que si tus enemigos van a financiar tu desarrollo, si ellos son los que van a financiar el plan que Dios tiene contigo para tú ser quien eres en Él, Dios lo va a hacer. Dios va a usar que le plazca para aquellos que dispongan en el corazón rendirse, atender al llamado, decirle: Señor, yo quiero conocer mi propósito,
para ti en esta vida, porque entiendo que hay un plan mayor que mi sueño, que hay un plan mayor que cualquier carrera que yo pueda transitar, sin quitarle mérito a ninguna preparación, a ninguna carrera, porque usted puede tener la mejor preparación y seguir siendo un llamado, un escogido, y seguir estando dentro del plan y el propósito de Dios, porque no es que necesita ser mediocre para entrar en el plan de Dios, lo siento. Es que no va a haber comparación entonces, porque yo le invito a que usted sea el mejor ingeniero, pero siga estando dentro del propósito del plan de Dios, porque allí está el nivel de comparación. Usted es el mejor ingeniero, pero hasta la prueba más fácil se le puede escapar, pero a Dios no. Y ahí es donde Dios se manifiesta. En lo que el mejor ingeniero no puede hacer, en lo que el mejor médico no puede hacer, en lo que el mejor abogado no puede hacer, en lo que el mejor terapeuta, psicólogo, el más preparado, el mejor científico no puede hacer, Dios se manifiesta. Amén. Entonces no se trata de ser mediocres, no se trata de ser vagos. Se trata más bien de valorar los dones, el favor que Dios nos ha dado, ponerlo a su servicio, atender a su llamado. Señor, ¿para qué me escogiste? Yo quiero conocer ese propósito. Amén. Ahora, yo quiero que entendamos que hay 3 principios para reinar en medio del llamado que Dios está haciendo. Son 3 principios que pude recibir de parte de Dios. Y el primero es santificación. ¿Sabe? Porque usted puede ser llamado, usted puede valorar ese llamado, ponerle atención a ese llamado y Señor, tú me llamaste para ser salvo, o tú me llamaste para muchas otras áreas y quiero conocerlas, y empiezas a conocer el propósito. Pero eso no es suficiente para tú y yo ser santos. Sin duda la sangre de Cristo, y ahí empecé, me da la redención, o sea, borra mi pasado, me da el acceso al trono de gracia, me da acceso a lo que me era negado. Se lo prediqué hace 2 domingos. Ahora yo tengo el llamado, soy escogido, conozco mi propósito, pero necesito un encuentro. Necesito un encuentro con su Espíritu Santo para santificar cada área de mi vida. No se trata de aprenderme la ley de arriba abajo, porque escuche que usted la puede leer y se la puede memorizar, pero el ser santo no se trata de repetirme todos los días en la mañana obligatoriamente: tengo que ser santo, tengo que ser santo, ser santo, ser santo. Y usted no se prepara en más nada porque tiene esa gota en la cabeza: tengo que ser santo, tengo que ser santo. Deja de hablar con la gente, deja de atender, deja de trabajar, porque le entra ese afán en el corazón y empieza entonces a señalar a los demás: pero es que este y este y este. Y después entonces no solo te vuelves un condenatorio, sino te justificas a ti mismo. No, pero que él es así, yo puedo también, o tal es así. Y nos olvidamos por completo del llamado, de ser escogido, de cuál es el propósito de Dios, y mucho menos de tener un encuentro con Él. Moisés entendió su llamado. Moisés fue escogido, apartado. Moisés sabe el propósito por el cual Dios lo escoge, pero no es hasta que tiene un encuentro con Dios que realmente se reconoce en él la posición de libertador de una nación. Antes de eso, sus mismos hermanos no lo reconocían como un libertador a él. Moisés, y sí, fuiste preparado con el faraón, en los mejores, en el arte de la guerra, en el arte de la ciencia, en el arte de la cultura. Estás preparado en todas las áreas, Moisés, pero ellos no reconocían en él un libertador. Había una posición de que el mismo, o sea, se veía la mano de Dios, porque el mismo que había mandado a matarlo es el mismo que lo alimentó y le permitió crecer por años.
estaba la mano de Dios presente, como ha estado contigo y conmigo. Pero había que tomar, o tenía que tomar, la decisión al momento de encontrarse con Dios. Y sabe, ese milagro que ocurre cuando esa zarza arde y no se quema, despierta en Moisés su atención. Y hay cosas que te van a pasar para despertar en ti la atención de lo que Dios quiere hablarte, de lo que Dios quiere decirte, de ese encuentro personal con Él que va a cambiar y va a ser un antes y un después, porque es lo que Cristo vino a permitir, iglesia. Es lo que mi Señor Jesús vino a permitir, que el hombre, y cuando digo hombre es la raza humana, hombre, mujer, niño, anciano, adulto, pueda tener ese encuentro con Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia en Moisés, para él entonces ahora atender al plan, al diseño que Dios tenía con él: libertar una nación. Pero es poderoso esto. ¿Por qué? Porque mi santidad depende de que yo cada día busque un encuentro con Dios, de que yo cada día permita en mi vida un encuentro con Dios, de que yo cada día permita que el Espíritu Santo, que lo invite: Espíritu Santo, despierta conmigo, permanece conmigo durante el día, duerme conmigo en esta cama. Cuando hacemos eso, le estamos invitando al Padre a que nos mantenga en santidad, a que nos permita ser librados de la tentación, del conflicto, del odio, del rencor. Porque van a venir. Va a venir oposición. Va a venir la tentación. Va a venir la duda. Va a venir la circunstancia. Pero el Espíritu Santo es el que te va a recordar: hey, Dios te llamó. Hey, Dios te llamó. Hey, Dios te escogió. Para esto te escogió. Estás en ese hogar con esos hijos, para esto te escogió. Estás llamado. Estás en esa iglesia, allí estás llamado. Estás en esta ciudad hoy, tienes un llamado. Y el Espíritu Santo está ahí dándote. ¿Qué dijo mi Señor Jesús? Yo me voy a la diestra del Padre, pero les dejo algo que nunca los va a soltar, que no los va a dejar. Y esa santidad nos persigue, esa santidad nos arropa, esa santidad nos abraza. Y entonces Dios permite que por medio de su Espíritu Santo tú seas o empieces a reformarte a esa persona que Él soñó desde antes de estar en el vientre, a esa persona en el mundo espiritual que Dios conoce ya. Oh, qué poderoso esto. Porque Dios te conoce ya formado, ya transformado en el mundo espiritual, pero en este proceso estamos nosotros. Y Dios dice: yo te escogí para esto, hijo, pero tienes que transitar por todo esto. Moisés se encuentra con Dios, conoce el diseño, y entonces puede levantar su voz. ¿Sabe? Yo no sé con quién nos estamos encontrando nosotros hoy. Yo no sé si usted está simplemente esperando que el amigo o la amiga esa con el que puede llorar, que es su paño de lágrimas, le conteste o le atienda o tenga el tiempo para escucharte. Yo no sé si está esperando que el líder que debería estar atento me conteste. No sé si está esperando bueno, Señor, que me aparezca un padrino, alguien que me enchufe, que me permita. Mire, iglesia, lo que va a cambiar su vida, lo que va a transformar, mire, su finanza, su mundo espiritual, su relación personal, su relación de pareja, su relación con los hijos, su relación de trabajo, es un encuentro con Dios cada día. No es el padrino, no es la conexión,
No es esa persona que, wow, me está esperando. Ven, hijo, ven. Porque es que Dios te escogió y va a usar personas, le estoy diciendo. Pero no estoy buscando, es que Dios te va a usar es a ti. Y busca así al millonario, no es que Dios lo va a usar, es que Dios me dijo que te iba a usar. Manipulación. No, pastor, pero es que Dios me dijo que lo iba a usar a usted para... Y claro, como estamos conforme a la palabra, Señor, úsame. Yo le digo, mi Dios, úsame. Cada día para venir a este lugar o para salir a la calle, Señor, úsame. Pero quien realmente va a permitir eso es un encuentro con Dios. Cada día. Amén. Entonces usted no tiene que estar lloriqueando, usted no tiene que ser esa persona que quiere transmitir lástima. No hace falta eso. Yo no digo que usted no hable sus problemas. Si los psicólogos están cómodos económicamente porque la gente va a hablar sus problemas y lo sientan en el sillón y el psicólogo casi no habla y ha tenido mucho estudio, amén. Pero el psicólogo casi no habla, lo que hace es escuchar, que la gente necesita hablar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo yo propicio ese encuentro con Dios? Porque usted me pedirá o me preguntará, Señor, oración. Ahí tú hablas con tu Padre, con el mejor psicólogo. Ahí Dios te revela la palabra. Ahí Dios te conecta con ese hombre espiritual o con esa mujer espiritual, con esa persona espiritual que hay en ti desde el principio. Y empiezas a descubrir cosas que tú ni sabías que tenías. Y empiezas a ver algo que no entendías. Señor, wow, gracias. Pero es en intimidad, en relación con Él. No hay otra forma de encontrarse con Dios. Oración, en intimidad. Mire, habrá momentos que usted tenga que desconectarse de todo. Iglesia, no estoy hablando de la oración de los martes acá, que es una bendición. Estoy hablando de esa oración personal, que usted se desconecta de todo. Del teléfono, usted se desconecta del grupo, de los amigos, hasta de la esposa o del esposo, de los hijos, de las responsabilidades temporales, por un momento, para conectarse con la fuente. Es necesario hacerlo para que usted pueda vivificar esa alma y ese espíritu y poder seguir adelante. Porque lo otro es más fácil. Encontrarnos con esas amistades o encontrarnos con esos paños de lágrimas es más fácil. Encontrarnos con algo que pueda sacarte el despecho o algo que pueda sacarte la tristeza carnal es más fácil. Pero todo eso es temporal. Todo eso es muy pasajero. Pero miren, cuando digo temporal es muy rápido. No es que bueno, son unos años, no, es cortito, minutos. Y después la tristeza está igual o mayor. El vacío está igual o mayor. La soledad está igual o mayor. El problema está igual o mayor. En cambio, cuando tenemos un encuentro, cuando permitimos ese encuentro con Dios. Moisés era gago, tenía dudas, tenía miedo y tenía toda la preparación en ese momento ya. O no toda la preparación, pero había una formación en él. Pero ese encuentro trajo la identidad de hijo, trajo la identidad de reinar en lo que Dios le había llamado a hacer. Lo había escogido para hacer eso. Para esto te escogí. Y vas a llevar a mi pueblo a libertad. Y vas a ir a hablarle no a cualquier peón, no a cualquier general, al faraón directamente. Pero es posible. ¿Y yo cómo voy a llegar a ese lugar? Me imagino a Moisés nervioso. Entonces no tengas miedo, hermano. No tengas miedo a una intimidad con el Espíritu Santo.
para santificar, porque es poderoso tener un llamado, es poderoso conocer para qué fui escogido, es poderoso conocer el plan, el diseño de Dios para mi vida. Y usted puede tener la voz de adorador, usted puede tener, mire, el conocimiento de la palabra para predicador, usted puede tener la mejor formación para seguridad, la mejor condición física para seguridad, usted puede tener qué sé yo, para cualquier área de servicio a Dios, los mejores elementos. Pero si no hay un encuentro, todo queda en temporal, todo va a quedar en un vacío, porque necesitamos ese encuentro con Dios para que realmente la santidad, que es lo que cambia, lo que transforma, arrope lo que Dios quiere hacer conmigo. Ahora, la segunda cosa, o el segundo punto, principio, para reinar en medio del llamado, es mi servicio. Isaías 41:9 dice que te he llamado, a Isaías, desde los confines de la tierra, y he dicho que solo a mí has de servir. Solo a mí has de servir, pues yo te he elegido y no te desecharé. O sea, escúchame, iglesia, Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar, y yo se lo digo con gozo, porque sé que las intenciones de Dios son de bien, son de justicia, son de santidad, son de gloria, son de poder, no son como las de Satanás: robar, matar, destruir. Dios no te va a soltar. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere levantar. Y me gusta que la palabra me diga: no te desecharé. ¿Por qué? Porque esto inspira al hombre, debe inspirar a la mujer, al hombre. Señor, ¿cómo no servirte? Cuando ya yo era desechable, porque no calificaba ni cualificaba para estar en tu presencia, para venir delante de ti, tú me escogiste, tú dejaste el mejor camino, el camino perfecto por medio de Cristo, para yo llegar a ti. Y ahora aquí presente, Señor, cada día buscando un encuentro con tu Espíritu Santo, buscando un encuentro personal contigo, buscando ser santo. Sé que hay imperfecciones en mí, y tú aún así me dices: no te voy a desechar, no te voy a soltar. Hay gente que se niega a ese llamado, que se niega y le dicen no y no y no. Pero es ese muro que vas golpeando, ese muro que vas golpeando. Mire, cuando vamos a tumbar un muro en construcción, no se nota cuándo se va a caer el muro, no se sabe exactamente, tú le vas dando, pero llega un punto que se viene todo abajo. Yo le invito a que usted siga golpeando ese muro, esa barrera que ha estado impidiendo que usted desee conectar con Dios, porque Dios te está llamando. O que usted no deje de golpear por esa persona a la cual Dios te ha puesto a orar por ella, a bendecirla, a predicarle. No la suelte, porque ya quizás ese muro está, mire, de un golpe más. Y se cae incredulidad, se cae la apatía, se cae la mentira, el engaño que Satanás tenía, se cae el rencor, viene el perdón, viene la gracia, viene el favor. Y ya no está la incredulidad, sino que viene entonces la persona al primer punto: atender el llamado de salvación que Dios tiene para ella. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? Ser parte del plan de Dios. Así como lo hizo con Isaías, lo puede hacer con cada uno de nosotros. Usted no necesita ser el profeta del momento para que Dios haga esta palabra con usted. Yo lo siento, iglesia. Ahí no le voy a poner el estándar alto de que usted tiene que ser el profeta del momento para que Dios cumpla esta palabra con usted. Usted lo que tiene que atender al llamado.
darle valor al llamado que Dios le ha hecho. Buscar entonces conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito que tienes conmigo, Señor, en medio de esta prueba, en medio de esta situación, en medio de esta victoria también? Es cualquier situación. Padre, yo necesito un encuentro diario contigo para que tu Espíritu Santo no solo esté en los aires, sino que esté conmigo, que esté santificando mis pensamientos, mis intenciones, mi condición, porque usted no sabe orar como conviene. Usted no sabe orar como conviene. Solo Dios, a través de su Espíritu Santo, nos enseña a orar como conviene. Quizás usted está orando por una persona, sea hombre, sea mujer, por una pareja, y no es la que te conviene o no es el que te conviene. No sabes cómo orar entonces. Quizás estás orando, no, Señor, pero ya este matrimonio llegó al llegadero, y el Espíritu Santo te dice: esa no es la forma de orar. O estás orando por un trabajo que al final no te conviene porque te va a sacar de todo el plan y el propósito de Dios, y así tengas el mejor sueldo o el sueldo mejorado. Es que no sabemos exactamente cómo orar, o orar como conviene. ¿Sí me entiende? Necesitamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, seas tú. Y mi Señor Jesús, en la sabiduría de Dios, oró: Señor, que Padre, si puedes pasar este momento de mí, pásalo. Y era el plan por el cual Jesús estaba acá. Era el propósito mayor por el cual Jesús estaba, que más nadie podía cumplir. Más nadie podía morir por la humanidad entera. Y aún así Jesús le estaba diciendo: bueno, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, de estar lejos de ti, porque el pecado tengo que llevarlo. No he visto pecado, nunca me he separado de ti. Y sé que en esa cruz me voy a tener que separar de ti. Sé que me vas a tener que dar la espalda porque tú no tienes comunión con el pecado. Padre, si puedes pasar de mí ese momento. Se lo he dicho, Jesús no le tenía miedo a la cruz. No le tenía miedo a lo que los hombres iban a hacer. Jesús tenía una angustia porque tenía que separarse del Padre. Y esa angustia en la carne le hizo sudar sangre. Tener que separarme de Dios. Y yo pienso que nosotros cada día tenemos que estar así: Señor, que yo no me separe de ti. Que yo pueda tener comunión contigo. Que mis dudas no se sobrepongan a tu palabra. Señor, que mi necesidad carnal, que los deseos de mi carne no se sobrepongan a los deseos de tu espíritu con el mío. Que mi espíritu pueda tener comunión con tu espíritu para traer dominio propio, templanza. Y yo sé que tú vas a cubrir mis necesidades, pero como me convienen a mí. Porque Dios hace a conveniencia tuya. Porque sabe que de otra manera es destrucción para nosotros, pero la manera de Dios es bendición para nosotros. Entonces Jesús cierra y le dice: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. ¿Sabe? La cruz, el apóstol lo predicaba ayer. La cruz, por toda una vida, fue un lugar de maldición. Maldito el que muere en una cruz. Dios transformó desde ese momento el lugar de maldición en una bendición. Porque hoy, la cruz es bendición para el hombre. La cruz es bendición para cada uno de nosotros. Lo que era maldición, lo que era considerado, ahora es el acceso a la mayor bendición de nuestras vidas. ¿Cómo no servir a ese Padre? ¿Cómo no servir a ese Rey? Y entendamos entonces que el ministerio, porque usted conoce su llamado, entiende el diseño. Ahora ese diseño me añade, me agrega un ministerio, un área de servicio, un área de trabajo. Y no lo deje solo para la intercesión, bueno, que es delante de Dios a favor de los hombres. El diseño ministerial de cada uno es un servicio a Dios a favor de los hombres, a favor de la gente. Es servicio a Dios a favor de la gente. O sea, mi servicio es para Dios, a favor de la gente. ¿Sabe?
Cuando yo entiendo este principio, no va a estar la carga de que mi servicio dependa de las respuestas de los demás o de la aprobación de los demás, sino que mi servicio es para ti, Señor. Yo vine a servirte a este lugar. Yo vine a servirte a esta iglesia. Hayan 5 o hayan 1000. Yo fui a la calle a llevar alimento y una palabra de vida. Hayan 1 o hayan 100. O así nadie escuche. Mi servicio es para ti. Esa es la ventaja. Usted le está sirviendo al Rey. Usted está reinando con Dios allí. Y estamos dejando en su misma mano: Señor, tú tienes un plan, tú tienes un llamado, tienes un propósito para cada uno de los que están acá. Mi paz, iglesia, es que Dios tiene un llamado contigo. Mi paz está en que Dios no te va a soltar. Mi paz está en que en un momento, en un encuentro, así sea en el último suspiro de su vida, Dios va a buscar esa respuesta tuya y mía de decirle: Señor, aquí estoy. Ahora, yo espero que no sea en el último suspiro, sino que sea desde hoy. Amén. No estoy hablando de que, bueno, vamos a esperar el último suspiro. Sí, porque es que ha escuchado por años: Cristo viene. Cristo viene. Y mire, y Pablo lo predicó cientos de años atrás, porque él venía en ese momento. Y alguien le va a decir: bueno, pero Cristo no vino en ese momento. Y hasta el sol de hoy se dice: Cristo viene. Pero es que yo tengo que hablarlo, creerlo y predicarlo, porque es mi tiempo, es mi momento. Y Pablo lo predicó en su momento. ¿Cómo no creer? O sea, él estaba convencido de que el Señor venía. Ahora usted y yo tenemos que estar convencidos de que Cristo viene. Y es verdad, la palabra nos da señales, y las señales pueden estar más avanzadas, pero la hora y el día nadie lo sabe. Así que yo tengo que hablarlo hoy. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Y viene por su novia, viene por su casa, viene por ti y por mí. Viene por las naciones. Entonces nosotros tenemos que hablarlo convencidos de que Cristo viene. Entonces mi generación, yo tengo que hablarlo tal cual. No es solo un eslogan, y mucho menos una mentira, porque es que no ha venido, no. Nadie sabe el momento. Yo no quiero que me agarre en mi generación justamente desapercibido. Cierto, la palabra dice que viene como ladrón en la noche. Entonces, eso es así. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Finalmente, para cerrar, como tercer punto, es la responsabilidad. Le dije santidad o santificación, que es buscar la llenura del Espíritu Santo. Servicio, que es entender mi llamado, conocer mi diseño de parte de Dios, y en relación con Dios cada día venir a servirle. Y tercero, responsabilidad. Parecerá superficial, pero es trascendental, porque muchas veces no vas a tener ganas. Pero si tú entiendes, tú y yo entendemos que nuestra responsabilidad es con Dios y no con los hombres, esa falta de ganas se te quita. La palabra en Filipenses 2:13, la Nueva Versión Internacional, dice: porque es Dios el que les da a ustedes el deseo, escúchelo, el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. La Reina Valera dice: porque el que pone el querer como el hacer es Dios. Pero le leo esta nueva porque me gusta: el que les da el deseo. Cuando yo entiendo que mi responsabilidad es con Dios,
Usted puede tener trabajo, familia, entorno, amigos, el cargo más importante, puede dirigir un país. Pero que mi responsabilidad mayor no es con ese país, no es con mi esposa o con mi esposo, no es con mis hijos ni siquiera, sino que mi responsabilidad es con Dios. Entonces yo entiendo que no debo retroceder, que no debo rendirme, que si yo desmayo, lo que sostiene mi trabajo, lo que sostiene mi familia, lo que sostiene a mi esposa, a mi esposo, lo que sostiene a mis hijos, lo que sostiene el ministerio que estás llevando, es Dios. Entonces, si yo me rindo a esa responsabilidad con Dios, todo lo demás se va a caer. Todo lo demás eventualmente se puede caer. Allí yo le digo responsablemente: Señor, no sé por qué me escogiste, no sé por qué me llamaste, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame, pon en mí el querer. ¿Sabe? Porque Dios te va a enamorar cada día. Él pone el querer, Él pone el deseo. Si usted o yo nos enfrascamos en solo la responsabilidad con la gente, el deseo se va a ir. Si estamos en la iglesia o en algún área de servicio en responsabilidad solo con la gente, el deseo se va a ir. Y se va a volver como muchos trabajadores públicos, ¿sabe? Que no quieren atender a nadie ya, porque hay gente grosera, hay gente con tantos problemas, y ya se vuelve una carga, se vuelve un peso. Pero cuando mi responsabilidad está con el Rey de Reyes, con el que no me falla, con el que no me desecha, con el que no me olvida, con el que me llama, con el que me escogió desde el vientre, con el que tiene un plan, un diseño para mí, el deseo viene y crece. El deseo de estar, el deseo de servir, el deseo de agradar, el deseo de honrar, el deseo, Señor, el deseo. Y escúchame, Él mismo te da las herramientas, porque Él pone el querer y el hacer. Él mismo te da las herramientas para hacerlo. Él mismo te da las herramientas para llevarlo a cabo. Él mismo te da la forma de predicar, de llevar la palabra. Él mismo te da la forma, la estrategia para tú sanar ese matrimonio, esas heridas, para tú sanar a tus hijos, para tú sanar con palabras de bien y justicia cualquier situación. Eso es reinar en el llamado que Dios te ha hecho, con Él, no sin Él. Nunca tratemos de sacarlo de la ecuación, porque es Él el que nos revela, nos permite entender ese mundo espiritual. Y allí la fe, cuando a usted se le revela eso, la fe es verdadera. ¿Entiendes? Hay una fe que viene por el oír. Hay una fe que es razonamiento. Entonces empiezas a razonar eso que oyes, pero llega un momento que se revela, y es esa fe la que encontramos en comunión con Dios. No son tres fe distintas, son procesos en medio de la fe. Te lo escucha, lo analiza, empieza tu cerebro, tu mente, tu corazón a analizar todo esto. Intimidad con Dios, responsabilidad con Dios. Entonces Dios empieza a revelarte. Señor, mi responsabilidad es contigo. Dios te revela. La fe se activa y esa fe se vuelve creativa. Iglesia, no sé, pero el hombre diseñado a la imagen de Dios es el único que tiene ese poder creativo. Así como Dios con la palabra, el hombre lo tiene. Tú y yo lo tenemos. Y ese poder creativo viene allí por esa fe. Entonces seamos responsables con lo que Dios nos ha entregado. Seamos responsables con el llamado que Dios te ha hecho. Seamos responsables con el ministerio que Dios nos ha entregado. Seamos responsables con esa familia, con el hogar. Y es despertar y entender: Señor, mi responsabilidad es contigo. Primeramente, o sea, yo quiero que usted se lleve esa carga. Mi responsabilidad es contigo, Señor.
tú vas a sostener a mi familia, tú vas a sostener mi casa, tú vas a sostener mi matrimonio, tú vas a sostener mi trabajo. Pero no es que usted se va a esconder en una cueva, sino que usted va a tener una relación con el Padre mayor cada día, va a buscar esa relación mayor cada día. La palabra dice que al que el Hijo del Hombre libertare, o sea, mi Señor Jesús, será verdaderamente libre. Eres libre para acercarte a Dios. Amén. Somos libres, iglesia. Somos libres. Yo le pido a usted que se ponga sobre sus pies.